Y otro caso que activó todas las alarmas esta semana fue el que sucedió en Zacatecas, luego del secuestro, asesinato y los 10 cuerpos de las víctimas que aparecieron colgados en un puente. Entre ellas, políticos como Ignacio Castrejón, exalcalde de Sombrerete, Fidel de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, empresarios como Juan Carlos Berumen, restaurantero y DJ, y hasta un bombero municipal, Jesús Gerardo Muñetón, entre otros. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, señaló que en una de las líneas de investigación es en realidad una red de extorsión. Hasta el momento hay 6 personas detenidas por estos hechos y para más detalles me enlazo con el periodista de investigación Óscar Valderas, reportero de Seguridad y Crimen Organizado, quien además liga este asunto, extrañamente, ya nos lo explicará él, con la sentencia dictada al Mayo Zambada allá en los Estados Unidos. Gracias, Óscar, por esta comunicación. Muy buenas noches. Hola, Mónica, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Igualmente, gracias por esta comunicación esta noche. ¿Por qué ligas la sentencia del Mayo Zambada como una probable consecuencia en los hechos de Zacatecas? O más bien al revés, los hechos de Zacatecas como una consecuencia de la sentencia del Mayo Zambada. Mira, porque creo que tal vez nunca habíamos visto con tal nitidez cómo realmente operan las estructuras criminales más allá de los discursos. Fue muy interesante ver que durante el juicio de inicios de esta semana del Mayo Zambada, el fundador del cártel de Sinaloa declama una carta de arrepentimiento frente al juez Brian Cogan, una carta que evidentemente es tardísimo para un país de 300,000 asesinados, de más de 100,000 desaparecidos, en el cual básicamente le habla a su base social y les dice, pues bueno, no hay futuro, no hay honor en una carrera criminal, Claro. depongan las armas, ¿no? Y dice, yo me equivoqué al tomar este camino. Sin embargo, lo que vimos es que apenas unas horas después de que el Mayo Zambada declamaba esta carta y llamaba supuestamente a la pacificación del país, bueno, un grupo de la Malliza, es decir, el grupo criminal que dirige su hijo, en esta pelea brutal por el control de varios mercados ilícitos, declama otro tipo de carta. Una en la Malliza, junto con el grupo de los Cabreras Arabia, este grupo poderosísimo criminal con base en Durango, se adjudica el asesinato de estas 10 personas en Zacatecas en un mensaje muy claro. Lo que tenga que decir el Mayo Zambada en Estados Unidos, eso es una cosa. Lo que diga el nuevo jefe, el Mayito Flaco, dentro de México, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Sí, yo creo que además es muy claro. Esto me parece que el Mayo Zambada quedó relegado a una especie de figura, yo lo pongo como el CEO de la gran empresa criminal, que tiene su gran retrato en la sala de juntas del Consejo Administrativo, pero que ya no toma decisiones, que es solamente una figura, me parece incluso decorativa, y el hijo es el que está tomando en este momento todas estas decisiones terribles sobre la violencia en México. Un capo influyente, pero sin poder real. Y fue muy interesante ver estas dos cartas al mismo tiempo. Claro, ¿qué es lo que está pasando en Zacatecas? Independientemente de todo este análisis tan interesante que tú haces, pues parece que sí todo está fuera de control. Parece ser que la delincuencia a este nivel le ha perdido no solamente el respeto, sino el miedo a la autoridad. ¿Que no hay autoridad en Zacatecas acaso? Claro que hay autoridad. El problema con la autoridad es que no es que esté ausente. Ese sería el mejor problema, porque simplemente la puedes llenar con más autoridad. No hay vacío. Lo que hay es una autoridad que delega las responsabilidades de gobierno a los grupos criminales, a quienes les da no solamente una especie de poder de policía paralela, sino también de ejecutores de obra pública, incluso de recolectores de impuestos. Ese es el problema. Mónica, durante mucho tiempo nos contamos una mentira en México que decía que el crimen organizado florece en la ausencia del Estado. Y contábamos historias como que el Chapo se hizo grande porque pagaba la iluminación del pueblo, porque ponía la pavimentación de la calle. Eso no es cierto. El crimen organizado florece en la presencia de un Estado cómplice que a propósito le delegó esas tareas de gobernanza para que el crimen tuviera base social. Entonces en Zacatecas claro que hay un Estado. Por supuesto que hay alcaldes, hay regidores, hay empresarios. Lo que pasa es que están metidos en esta madeja que llamamos narcopolítica y que lamentablemente se expresa de la forma más violenta. Este es el regreso de las peores escenas que vimos en el México más violento de hace unos años.
Así es, pero tú haces un apunte muy importante. Tú dices, llega, claro que hay autoridad, incluso llegaron y los vimos llegar más elementos de la Guardia Nacional esta semana a territorio zacatecano. Sin embargo, hemos visto una y otra y mil veces que llevar más Guardia Nacional o más elementos del Ejército o más elementos de seguridad en general no resuelve el problema. El problema está en la estrategia fallida de seguridad. El problema está en quienes le siguen allanando el camino, a quienes son el crimen organizado, a quienes deciden desde las cúpulas de poder formar parte de este crimen organizado, a quienes se organizan con ellos para delinquir en una entidad completa. Y me parece que eso puede estar sucediendo en Zacatecas. ¿Qué opinas tú? Es correcto, seguimos aplicando viejas recetas a problemas que siguen y que hemos visto que no se acaban con estas recetas. Mandamos de vuelta ocupación militar, van 600 militares de vuelta, va Guardia Nacional. Y lo que pasa, Mónica, es que a un problema de violencia le apilamos un problema de derechos humanos, porque en muchas ocasiones esta ocupación militar lo que lleva es a detenciones arbitrarias, a retenes puestos de manera absolutamente ilegal, a muchas veces que los primeros que son investigados de acuerdo con estas pesquisas para obtener resultados rápidos son muchas veces jóvenes racializados, jóvenes del barrio, y eso, se rompe la relación que hay con la autoridad. No se ha aprendido que estas recetas de mándate más militares no funcionan. Claro. Ya lo ha dicho Bernardo León, uno de los grandes expertos de la Policía de México, ha dicho, la clave está en fortalecer a las policías municipales, que son casi siempre las primeras respondientes para el ciudadano. Pero Mónica, esa es una solución de largo plazo, requiere mucho dinero, requiere un trabajo fino, y la verdad es que el trabajo flojo, el atajo para resolver o para hacer como que resolver otras cosas, es decir, mándate más Guardia Nacional. Y en Zacatecas el problema no es que falte Guardia Nacional, hay la que hay. Claro. El problema es que cuando hay problemas, y te lo puede decir toda la gente, cuando hay una balacera no aparece, y cuando aparece es únicamente para recoger casquillos y cuerpos. Así es. Entonces, un problema necesariamente de falta de recursos humanos, técnicos y materiales. Es un tema de mala estrategia, como tú bien comentabas. Además, muy preocupante situación porque, como bien sabemos, el proceso electoral de 2027, que es un tema que además ocupa en gran medida el espacio editorial de Sala de Guerra, sabes muy bien que ya comenzó. Sabes muy bien que estamos a las puertas de un proceso electoral que además, con estas condiciones, puede ser violentísimo, Oscar, particularmente ayer, Zacatecas. Es muy problemático porque los grupos criminales, ya ellos no entienden los calendarios electorales del INE. Para ellos ya estamos en temporada electoral y ya están comenzando a revisar cuáles son los perfiles que les conviene, a quiénes van a apoyar e incluso a quienes hay que obligar a que dejen la carrera electoral porque representan un peligro para sus intereses. Y en el caso de Zacatecas, vemos principalmente 4 grandes grupos criminales que van a disputar con mucha violencia el tema electoral. Es el grupo de la Chapiza, el grupo de la Malliza, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Noreste, lo que antes conocíamos como los Zetas. Es de verdad una receta para el desastre si no se colocan filtros adecuados. Y lo que vimos, querida Mónica, estos 10 asesinatos, los 5 colgados, que nos regresa a las peores escenas del norte del país en los primeros años de la guerra contra el narco, es que el crimen ya está jugando un papel decisivo en la temporada electoral. Híjole, pues más adelante lo vamos a tener que retomar sobre la mesa que tendremos de debate con operadores electorales de varios partidos, justamente aquí en Sala de Guerra. Te agradezco muchísimo tu análisis, Oscar, y permíteme continuar en comunicación contigo. Muy buenas noches. El agradecido soy yo, Mónica. Que tengas buena noche. Hasta pronto. Igualmente para ti. Muchísimas gracias.